Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento Brigadas de Emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Hola, hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante y aplicable a nuestras labores. Bueno, para iniciar, quiero que me vayan comentando en el chat desde qué ciudad de Colombia nos están escuchando, nos están viendo, desde qué ciudad se conectan. Bueno, yo les quiero dar un dato sobre el tema de hoy. Les comparto algo curioso para empezar. El látex puede generar alergia incluso sin contacto directo, solo con estar en el ambiente, por ejemplo, a través del polvo de los guantes. Y esto hace que muchas personas estén expuestas sin darse cuenta, incluso cuando creen que no están en riesgo directo. Por eso no siempre es tan evidente identificar de dónde viene esta reacción. Es por eso que hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud estaremos con la sesión Alergia al látex, el enemigo silencioso del personal de salud, para hablar más sobre el tema. Bueno, y hoy nos acompaña un experto en el tema, el doctor Cristian Alonso Ramírez, médico, Universidad Nacional, con posgrado en salud ocupacional, maestría de educación con énfasis en investigación cualitativa de la Universidad de La Sabana, diplomado en promoción de la salud de la Universidad de Antioquia, España, asesor internacional de calificación de invalidez y origen, certificador de discapacidad, profesor de posgrado y maestría de la Universidad Externada de Colombia, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Santander, de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, perdón, también de la Universidad de Cuenca de Ecuador, doctor Cristian, qué alegría tenerte por acá hoy. Cuento que hoy nos están saludando desde San Gil Santander, desde Barranquilla Atlántico. Marta Barrero también nos da las buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de Positiva Educa. Buenas tardes, Dianita, ¿cómo estás? A ti y a todos nuestros asistentes. Efectivamente, el día de hoy tenemos un tema supremamente importante para el sector salud y que tiene que ver con la alergia al látex. Lo hemos denominado como el enemigo silencioso del personal de salud. Son muchas las oportunidades en que como seres humanos nos enfrentamos a la alergia y a la irritación, pero en el personal de salud, no solamente el personal de salud, porque también es importante entender que muchas de estas sustancias, como es el caso del látex, aparecen también en los guantes de caza y en otros tipos de guantes que se utilizan para otras industrias, no solamente para nosotros en el sector salud. De manera tal que los invito a que podamos disfrutarnos esta hora y aprender, como dijo Diana, cosas nuevas. Pero, si te parece, Diana, hagamos nuestra primera evaluación del día. Claro que sí, doctor Cristian, ya calentamos motores con este dato curioso, entonces entremos en materia. Ahora sí, queremos ver los conocimientos previos de los asistentes a este tema de hoy, los queremos ver súper participativos y los invitamos a responder las siguientes preguntas. Primera, la alergia al látex es una reacción de hipersensibilidad del sistema inmunológico a los primeros polímeros de los guantes, B, las bacterias del látex, C, las proteínas del caucho natural, D, ninguna de las anteriores o de todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla.
Los resultados de la primera pregunta quedaron de la siguiente manera. A, los polímeros de los guantes 50%. B, las bacterias del látex 6%. C, las proteínas del caucho natural 12%. D, ninguna de las anteriores 0%. Y E, todas las anteriores 32%. Sigamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo. La alergia al látex se diagnostica con A, prick test, B, test de parche, C, IgE específica y cuadro clínico, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos en pantalla para ver sus respuestas. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, prick test 9%, B, test de parche 21%, C, IgE específica y cuadro clínico 38%, D, ninguna de las anteriores 9%, E, todas las anteriores 24%. Vamos entonces con la tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Las intervenciones para alergia al látex en una empresa son A, identificación de trabajadores alérgicos, B, vigilancia epidemiológica activa, C, guantes de nitrilo, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, identificación de trabajadores alérgicos 22%, B, vigilancia epidemiológica activa 22%, C, guantes de nitrilo 11%, D, ninguna de las anteriores 3%, E, todas las anteriores. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros participantes de este sondeo inicial. Ahora sí, iniciemos con esta sesión. Doctor Cristian, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Efectivamente, bienvenidos a este espacio donde nos vamos a deleitar viendo el tema de las alergias, si eso es posible, pero bueno, mirémoslo de esta manera. Hay una frase que está acuñada dentro del Día Mundial de la Alergia y que me pareció pertinente para este tema que hoy estamos trabajando, y es: las alergias no son curables, pero se pueden controlar. Y esto es clave que lo entendamos, no solamente para las alergias al látex, sino en general para todas las alergias que se nos presentan dentro de los cuadros de nuestros trabajadores en las diferentes áreas donde trabajamos, pero específicamente en el sector salud. Recuerden que las alergias per se son una condición donde estamos reaccionando de una manera a un alergeno. Entonces, en ese orden de ideas, pues no podemos curarlo de esa manera. Hay obviamente formas de hacer desensibilizaciones que hacen algunos alergólogos, pero en general tenemos una predisposición para tener la alergia. Pero lo que sí podemos hacer es controlarlos, por ejemplo, haciendo que no entren en contacto con la sustancia que les produce la alergia. Pero es importante entender también que esas sustancias pueden estar de muchas maneras. Como lo dijo Diana, efectivamente, pueda que yo no me ponga el guante, pero el polvo que suelta el guante y la sustancia de látex que se incorpora al aire puede generarnos esta alergia. Pero entremos a mirar cuál es el contenido de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la alergia al látex, su historia, cómo surge el látex dentro de la medicina y qué es el látex, porque a veces vemos el látex y, por ejemplo, ustedes vieron y respondieron que era un polímero. No es un polímero, es una sustancia natural, es del caucho natural. ¿Hay estadísticas sobre esto? Sí, claro, vamos a ver qué tan frecuente es la presencia de la alergia al látex dentro del personal salud. Y, obviamente, qué factores hacen que tengamos mejor o peor respuesta ante una alergia, no solamente al látex, sino ante otro tipo de alergias. Entonces es importante identificar esas condiciones de riesgo previas. ¿Cómo se presenta? Que la fisiopatología, cómo nos enfermamos, cómo se hace el diagnóstico. Vamos a profundizar un poquito en estas técnicas de diagnóstico y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de programas que se hacen alrededor del mundo sobre el tema del látex porque es ampliamente manejado. Punto importante aquí es que, y nuestro objetivo va a ser entender cómo se genera la alergia al látex, porque desde ahí vamos a implementar el cómo enfrentarnos a ella. Por otro lado, está el análisis desde el punto de vista de cómo se produce la fisiopatología y cómo se diagnostica la alergia al látex. Y finalmente, nuestro objetivo será mirar cuáles son las tipos de estrategias que son importantes para nosotros en empresa para manejo de alergias al látex.
Pero primero, si quieren, veamos un poco de historia, porque además de eso, la historia del látex y de los guantes de látex es muy interesante y tiene cosas que nos pueden llegar al corazón. Entonces, recuerden primero esto. El látex natural proviene principalmente de la savia del árbol Hevea brasilensis. Es nativo de nuestra Sudamérica y este se recolectaba haciéndole un corte a la corteza y como ustedes ven en la imagen, se colocaba después de ese corte una especie como de, ¿qué diríamos? Que un metal allí que permitía el deslizamiento del látex del árbol directo en unas bandejas que se colocaban en el mismo árbol o baldes que se colocaban. Esa incisión en la corteza permitía que el Hevea brasilensis trasudara, por decirlo de alguna manera, ese látex natural. Los primeros guantes de látex fueron creados en 1894 y fue William Stewart Halstead. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque en el Hospital Johns Hopkins, William Stewart se dio cuenta, y eso es bien interesante, que había infecciones. Entonces, y más que por las infecciones, fue por un hecho de amor que él comenzó a crear los guantes. ¿Qué hizo? Resulta que él tenía un romance con la que iba a ser su esposa, Caroline Hampton. Caroline era una instrumentadora, una enfermera instrumentadora. En esa época no eran instrumentadoras solamente, sino que eran enfermeras que hacían el tema de instrumentación quirúrgica. Y el cirujano, que era William Stewart, se dio cuenta que ella se lesionaba mucho las manos. Y en un acto de amor profundo, pensó que de pronto podía generar de alguna manera algo que la protegiera, porque los antisépticos que se utilizaban en el quirófano eran demasiado fuertes. Entonces él hizo un molde de las manos de su amada Caroline y se las envió a Goodyear. Y en Goodyear, junto con el látex, hicieron un guante al modelo de las manos de ella. Esto dio origen, obviamente, a toda la protección y a la disminución de las infecciones a nivel quirúrgico. Él, en un acto de amor, creó algo que nos sirvió a los pacientes y a los médicos. Recuerden, Caroline Hampton y William Halstead. Pero ese molde de yeso de las manos, obviamente, lo hizo la Goodyear a través de un área especial que se llamaba The Rubber Company. Y pidió que sus guantes fueran muy finos. ¿Para qué? Para que permitieran mejorar la precisión quirúrgica. Sin embargo, recuerden que, uno, estos guantes han ido evolucionando en la medida que han mejorado las técnicas de fabricación, el tema de tallas y modelos, pero no solamente eso, sino que también se utilizan en otros tipos de guantes para otras labores que también pueden producir estas alergias. Claro, como les dije, aquí hay una historia de amor involucrada. Se creó primero por amor y luego por protección cutánea. Y después se descubrió que tenía una enorme utilidad para prevenir las infecciones, es decir, lo que hoy en día llamamos la asepsia. Y su uso se hizo obligatorio para el personal médico. Miren qué interesante y de dónde surge este proceso de la creación de guantes. Pero, ¿qué es la alergia al látex? La alergia al látex es una reacción de hipersensibilidad, ¿no es cierto?, que nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensa, monta frente a las proteínas del caucho natural, es decir, de la Hevea brasilensis, o a los aditivos químicos que están utilizados en el procesamiento del guante como tal. Pero es básicamente al caucho natural a lo que hacemos alergia. Como les dije, también puede ser a otros aditivos químicos que se utilizan en su fabricación. La alergia al látex es, por ende, una reacción de hipersensibilidad del sistema inmunológico. Identificamos algo que no es nuestro y lo atacamos. Y resulta que en ese ataque a esas proteínas del caucho natural, terminamos generando nuestra reacción alérgica, que es un daño en nuestra piel. ¿Qué tipos de reacciones alérgicas tenemos entonces? La hipersensibilidad tipo 1, que es mediada por la inmunoglobulina E. ¿Qué es importante aquí? Que si es mediado por una inmunoglobulina E específica al látex natural o al caucho natural, pues entonces recuerden que podemos trazar y verificar cuál es esa inmunoglobulina E. Eso nos va a servir más adelante en el diagnóstico. Recuerden que este tipo de hipersensibilidad nos puede llevar de manera inmediata. Nosotros podemos tener alergias inmediatas y alergias con hipersensibilidad retardada. Esta inmediata puede producir urticaria,
asma y anafilaxia. Es decir, puede afectar no solamente la piel, sino hacer una reacción sistémica que es la anafilaxia o una reacción de tipo respiratorio que es el asma como tal. Es importante entender también que además de la hipersensibilidad mediada por la inmunoglobulina tipo 1, también se genera la tipo 4, que es retardado. Entonces va a generar una dermatitis de contacto por químicos, altiurana, los carbamatos. Eso obviamente es un ejemplo de ellas, nos puede generar a largo plazo un cuadro como el que estamos viendo, donde las manos se van a generar estas lesiones papulosas, ampulosas y además de eso ulceradas después. Es importante recordar que esta alergia es una de las principales enfermedades ocupacionales inmunológicas en el sector salud. Luego es importante identificarlas nosotros dentro de nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el personal de salud. En ocasiones tendemos a no ponerle tanta atención, pero la idea es entender que es principal, es bien importante, aunque no aparezca en las estadísticas a nivel de Colombia. Sin embargo, cuando uno explora otras estadísticas a nivel mundial, se puede encontrar que la prevalencia global, es decir, a nivel del mundo, está entre 9.7 y 12.4 de prevalencia, es decir, que tenemos entre 10 y 12 y medio trabajadores por cada 100 que sufren en el sector salud de este tipo de alergias. Ahora bien, el personal expuesto como tal puede estar entre el 8 y el 17%. Varía un poco ya cuando nos metemos solamente en los expuestos. Esa es prevalencia global, todo el personal de salud, pero en los que lo utilizan, que son los expuestos, va a subir inclusive hasta el 17%. En algunos hospitales se han reportado hasta un 20% de prevalencia de estos casos. Recuerden que hay un tema de sensibilización. Siempre que hay una alergia, hay una exposición previa y hay una sensibilización. Previo a esta exposición, no somos alérgicos a la sustancia. Luego tiene que haber la sensibilización. En ocasiones, algunos trabajadores, cuando se exponen a pruebas de sensibilización cutánea, pueden generar esta presencia de la alergia. En la población general es apenas del 1 al 2%. O sea, no es tan frecuente en la población en general, pero digamos que por el uso extensivo, por el tiempo de duración, como lo vamos a ver ahorita, se promueve una mayor presencia y contacto con el trabajador generándole este tipo de alergias. No obstante, es importante entender también que en personal expuesto al guante de látex o a otra sustancia, recuerden que no solamente estamos hablando aquí de guantes de látex para las diferentes tareas, pero también se utiliza en otro tipo, por ejemplo, en los vestidos y en trajes que son trajes de látex, ya saben ustedes con qué objetivos. Ahí también se puede producir alergia al látex como tal. Está en incremento obviamente desde los años 80 por el uso masivo de guantes. Cuando entraron en presencia tanto la hepatitis como el VIH, se volvió mucho más urgente la utilización de guantes, por lo cual también aumentó la prevalencia de la alergia al látex. En los diagnósticos como tal, como enfermedad laboral, está reportado más o menos entre el 4 y el 16% de los trabajadores con un autorreporte de alergia del 10. ¿Y esto por qué es importante? Porque recuerden que esta prevalencia de alergias me hace más sensible a tener alergia al látex como tal. Muy bien, pero también es importante entender que hay unos factores que favorecen la presencia en nuestros trabajadores de salud de la alergia al látex, es decir, al caucho natural. Y estos son algunos de tipo ocupacional. Por ejemplo, el uso de más de 1 hora al día de guantes aumentan el OR es de 3.29, es decir, que es muy importante, pues para no entrar en el tema epidemiológico como tal. Hay una alta exposición acumulativa. Entre más años de servicio, es más probable la alergia. Claro, también el uso de guantes con polvo, porque se aerosolizan, es decir, se incorporan al aire estos alergenos, también ayudan a que se genere mayor alergia. Y por otro lado, también recordar que las áreas quirúrgicas de laboratorio de odontología por el uso extensivo de guantes, pues y el uso intensivo de los mismos, van a tener mayor factor ocupacional para la alergia. Ahora, hay unos factores de tipo individual. ¿Cuáles? La atopia. Es decir, recuerden que nosotros siempre identificamos al paciente atópico por una línea roja sobre la punta de la nariz.
por el hecho de rascarse la nariz como lo estoy haciendo en este momento. Entonces, ese es un estigma alérgico. Cuando tienen esas ojeras, eso también tiene una OR bastante alta, hasta el 4.8. En las mujeres es más frecuente la alergia al látex y hay algunas alergias cruzadas. Entonces, cuando uno es el médico que hace esas evaluaciones médicas ocupacionales, puede preguntarle al trabajador si tiene síndrome de alergia a la fruta, como la banana, el aguacate y el kiwi. Hacen un síndrome parecido y parece que lo llevan a sufrir también este tipo de alergias. Otros factores pueden ser, por ejemplo, exposición repetida a procedimientos médicos, enfermedades previas como la dermatitis, que puede ser alérgica o irritativa. Entonces, si tiene irritativa también le puede ayudar, y tener más de 35 años. Son factores que colaboran en la presencia de este riesgo. ¿Cómo se produce la alergia al látex? Primero recuerden que este mecanismo inmunológico es parte de la sensibilización, luego hay una reexposición y finalmente se presentan las manifestaciones clínicas. ¿Cómo es ese proceso? Entonces recuerden, sensibilización. Entonces hay una exposición repetida a las proteínas del látex, es decir, al caucho natural. Cuando me estoy exponiendo a ellas, las células van a comenzar a ser presentadoras del antígeno. Recuerden que el antígeno es la sustancia externa. Entonces yo voy a presentar, o sea, lo que me genera la alergia. Entonces, estas células van a presentar este antígeno y se va a producir una inmunoglobulina E específica. Entonces, esa inmunoglobulina E específica es la que me va a permitir identificar esa alergia perfectamente al látex. Luego, hay una unión del alergeno, que es el antígeno, con la inmunoglobulina E en los mastocitos. Recuerden que es un linfocito que nos permite defendernos. Cuando esto sucede, el mastocito libera histamina, leucotrienos y prostaglandinas. Esas son sustancias que generan esa manifestación que estamos viendo de alergia, de manera tal que va a generar a nivel cutáneo ya las manifestaciones clínicas, una vez se ha producido toda esta cascada de histamina, leucotrienos, prostaglandinas, al antígeno y a la presentación de la inmunoglobulina E, y vamos a tener urticaria, dermatitis a nivel cutáneo, a nivel respiratorio, rinitis y asma. Y a nivel sistémico puede presentar una anafilaxia que va a poner en riesgo la vida de la persona. Recuerden que es una reacción de tipo 4 y de tipo 1. Y cuando es de tipo 4 se presenta en un cuadro que es una dermatitis retardada, es decir, que va a presentar esta dermatitis luego del tiempo. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de la alergia al látex? Bueno, el diagnóstico de alergia al látex tiene varios elementos. El primer elemento es, como lo vimos anteriormente, si yo genero ante esta sustancia que se me presenta, que es el caucho natural, o también las sustancias químicas que están allí, genero una inmunoglobulina específica, esta yo la puedo detectar en sangre. Hay dos tipos de test en piel, el prick test y los test de parche. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos. Y obviamente también el cuadro clínico es supremamente clave. Recuerden que primero se da la exposición, la sensibilización y luego se producen los efectos. Efectos de tipo cutáneo, respiratorio y sistémico. Es importante siempre la correlación que tengamos entre la clínica y la exposición laboral. Eso es supremamente clave para poder identificar este tipo de problemas. Ustedes ven tanto en esta imagen anterior que les presentaba como en esta, una otra imagen de dermatitis. Fíjense cómo es una dermatitis clave, es una aparición de estas pápulas eritematosas que son muy pruriginosas. Entonces son ronchas y están elevaditas. Entonces, el primer punto es la manifestación cutánea. Entonces, la más frecuente y como primer signo de sensibilización siempre será la urticaria, que tiene estas ronchas, el prurito, es decir, la rasquiña es un prurito intenso, el eritema, que es ese color rojo que tenemos allá, el angiedema, es decir, la hinchazón en labios, párpados y manos, no solamente se produce en el sitio de contacto, y algunos hacen dermatitis a largo plazo, que es la mediada por la hipersensibilidad tipo 4, que es la que estábamos hablando. Entonces ya es una dermatitis crónica que se presenta durante largo tiempo. Usualmente, estas lesiones aparecen en cara, en manos, sobre todo en manos, y
que son las zonas de contacto con los guantes. Muy bien, aquí les dejo algún tema de NIOSH donde ustedes pueden entrar a profundizar un poco más si quieren ver el tema del diagnóstico. Recuerden que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y de Prevención, dice que estas reacciones pueden ocurrir inclusive en minutos después del contacto. Por eso les decía yo que es una hipersensibilidad tipo 1. Esa es la que genera inmediatamente el asma, la dermatitis aguda, ¿no es cierto? Y obviamente la dermatitis tipo 4 es la que nos va a llevar después a el problema de tipo crónico. Esos problemas agudos obviamente nos pueden llevar a una catástrofe, pero la idea es poder detenerla. ¿Cuáles son las manifestaciones respiratorias de la alergia al caucho natural, es decir, al látex? Cuando se inhala el látex, especialmente en los guantes con polvo, se va a generar rinorrea, es decir, va a comenzar a gotear la nariz, ¿no es cierto?, de manera con moco transparente, congestión nasal, es decir, se van a tapar las narinas y no vamos a poder respirar, se congestiona la nariz. Estornudos frecuentes, prurito nasal, y entonces por eso es que se rasca la nariz de esta manera como lo ven en mi imagen, y obviamente también se van a generar conjuntivitis. Entonces, el ojo rojo, el lagrimeo constante, tos, ahogo, que es la disnea, sibilancias porque va a generarse asma y entonces el asma se caracteriza a nivel de la escucha del pulmón, de los ruidos respiratorios, como sibilancias y el broncoespasmo. Las sibilancias son evidencia del broncoespasmo. Recuerden que allí se van a cerrar las vías respiratorias. Este es un artículo que está en el que está descrito lo que estamos hablando, que es el del American Academy de Alergia, Asma e Inmunología. Muy bien. ¿Cómo son las manifestaciones sistémicas a nivel de anafilaxia? Pues básicamente vamos a tener signos generalizados en todo el cuerpo. Urticaria, se le va a rascar todo el cuerpo. Angioedema severo, es decir, se va a acumular líquido extracelular. Eso puede inclusive tapar la vía respiratoria que nos llevaría a un paro por simplemente no ingreso de oxígeno al pulmón. Dificultad respiratoria, broncoespasmo severo, se va a cerrar la luz de los bronquios y no va a permitir la entrada de aire y tampoco la salida. Por eso va a quedar hiperinsuflado los pulmones. La hipotensión va a bajar la tensión arterial, va a subir la frecuencia cardíaca, nos vamos a sentir taquicárdicos, va a haber mareo, síncope, es decir, pueden experimentar desmayo, náuseas y vómito. Y finalmente el shock anafiláctico, es decir, va a haber una reacción de respuesta alérgica tan severa que puede llevar a la muerte. Puede ocurrir, por ejemplo, en un procedimiento quirúrgico, en la exposición a las mucosas o de manera sistémica. Esto es del NIOSH, donde tomamos esta referencia. Les estoy dejando, como ustedes recuerdan siempre, referencias de todo esto que estoy diciendo para que ustedes puedan entrar con los links y poderlos mirar. ¿Qué cuidados hay que tener en relación con las pruebas de diagnóstico? Entonces, todas estas pruebas que vamos a ver, la inmunoglobulina E, no requieren ayuno previo, no hay que suspender los histamínicos y obviamente hay que informar de los antecedentes de tipo alérgico. ¿Cuándo hacemos la inmunoglobulina E? Cuando sospechamos una alergia del tipo 1, ¿no es cierto? Una hiperreactividad de tipo 1. En pacientes con riesgos de anafilaxia, tenemos que mirarlo, pero hay que aplicar la prueba y confirmación diagnóstica. Pero recuerden, si hay anafilaxia probable, entonces tengo que tener un carro de paro cerquita, por si acaso, no sea que nos toque en la prueba. ¿Qué es la inmunoglobulina específica? Es una prueba de laboratorio que va a detectar esos anticuerpos tipo inmunoglobulina E contra las proteínas de látex en la sangre. ¿Cómo se realiza? Básicamente vamos a tomar una muestra de sangre venosa y lo vamos a hacer con una técnica que es ELISA, que es el inmunoensayo, y el inmunocap. El resultado es cuantitativo y vamos a verlos en el número de unidades que vamos a poder captar allí. Negativo cuando tenemos menor a 0,35 QUA por litro, o es positivo cuando tenemos valores mayores o iguales a 0,35 QA por litro. Obviamente, esto significa que entre mayor sea el valor, es mayor la probabilidad de sensibilización. Importante recordar acá,
La sensibilización es diferente de la alergia clínica y obviamente tenemos que mirar la correlación clínica de síntomas de lo que estamos hablando. También podemos hacer como parte de las pruebas el prick test. ¿Qué hace el prick test? Básicamente es una prueba donde vamos a evaluar la reacción inmediata al contacto de la piel con el alergeno. Es decir, que vamos a colocar sobre la piel y vamos a pinchar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cogemos el extracto del látex, es decir, del caucho natural en el antebrazo de la persona, ya les muestro una imagen, y después vamos a realizar una punción superficial con una lanceta. Entonces, primero la sustancia, luego la punción. Esto, obviamente, tenemos que tener, además de este pinchazo con el látex, vamos a utilizar también un pinchazo con histamina y un pinchazo con solución salina. Eso es para saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Entonces, positivo con histamina y entonces vamos a mirarlo y a compararlo con la alergia al látex. Y negativo a solución salina. Entonces, ¿cuándo es positivo el prick test? Cuando la pápula, es decir, cuando la hinchazón de la piel es mayor de 3 milímetros. Por eso, marcamos el sitio del prick test y después vamos a mirar qué está pasando. Esos 3 milímetros son mayores a la reacción al control negativo, es decir, a la punción salina, porque se puede producir algo de elevación de la piel, es decir, de la pápula, y obviamente también va a estar asociado al eritema y a la rasquiña. Importantes los dos temas. Es de alta sensibilidad, se logran resultados muy rápidos y es muy útil en las alergias de tipo 1. Aquí les traje una imagen de cómo se hace. Entonces, colocamos en la piel el alergeno, luego realizamos el pinchazo y finalmente vemos la reacción cutánea y uno lo hace en el antebrazo y hace este tipo de señalización dentro de la piel para poder identificar cuál es nuestra prueba negativa y nuestra prueba positiva con la histamina. Muy bien. También recuerden que esta prueba es muy importante que sepamos que todas las pruebas que hacemos tienen un riesgo. Luego hay que informarlo y el alergólogo, porque esto no lo vamos a hacer en seguridad y salud en el trabajo, para eso lo mandamos al alergólogo, va a hacerle la prueba, pero él sabe que se puede generar broncoespasmo e inclusive anafilaxia, aunque es rara, se puede presentar. Por eso lo hacemos en un ambiente controlado. Para esta prueba en específico se pueden suspender los antihistamínicos 3 a 7 días antes. No colocarse corticoides tópicos en la zona porque nos va a alterar la respuesta y no realizar en sitios donde haya dermatitis activa y pacientes que sean inestables. Siempre recuerden, en sospecha de una alergia tipo 1 y con confirmación clínica, es decir, con los signos y síntomas que ya habíamos visto. El patch test es una prueba de parche que es básicamente evalúa la hipersensibilidad tipo 4, la retardada a los químicos del látex y al caucho natural. Entonces, el procedimiento, ¿cómo es? Colocamos unos alergenos en el parche y los parches los colocamos en la espalda. Recuerden que la otra, el prick test es en el antebrazo, este es en la espalda y lo leemos 48, 72 y 96 horas después. ¿Cómo se interpreta? En el sitio donde entra en contacto con la piel, donde hay eritema, vesículas e induración, es decir, que se pone durito, que se inflama, pues vamos a darlo como positivo. Y obviamente los riesgos también es que se produzca obviamente una irritación local, que es lo que estamos buscando, y una exacerbación de la dermatitis. Aquí está la prueba de parche. Miren, observen cómo colocamos el tándem de sustancias, lo colocamos sobre la espalda y se coloca allí. Este es a mano izquierda, están viendo positivo, pero leve, un positivo fuerte y un extremadamente positivo. Esas son las reacciones que podemos tener a un test de parche. Importantísimo que las podamos identificar. Y obviamente quedan perfectos en el test de parche. Entonces recuerden, para cerrar el tema, prueba IgE en sangre para la tipo 1, prick test para el tipo 1 y patch test o test de parche lo utilizamos para el tipo 4. La seguridad en ambos es muy alta, en los tres es muy alta, es media en el prick test, lo cual no significa que no funcione. La IgE, pues obviamente lo reportamos en horas o días, mientras que el prick test es 20 minutos, aparece inmediatamente, y el test de parche puede estar entre 48 a 96 horas con lo que vamos a estar haciendo. Este cuadrito clave de comparación es de todas las pruebas para que las puedan tener en cuenta. Algoritmo práctico. Entonces, si tengo una sospecha clínica porque tengo los síntomas y además de eso, ocupacionalmente vemos que se va a presentar, entonces
vamos a mirar si estamos frente a una reacción de tipo 1 o de tipo 4. Si es de tipo 1, podemos utilizar la inmunoglobulina E más el prick test. Si es una reacción de dermatitis crónica tipo 4, entonces utilizamos el test de parche. ¿Qué mensajes tenemos que tener aquí claves para que ustedes los tengan en mente? Uno, nunca hacer el prick test si no tenemos un equipo de reanimación cerca. Puede generar, de hecho, como les dije, una anafilaxis. Obviamente siempre se prefiere la inmunoglobulina E si tengo un paciente de alto riesgo. Yo no me voy a arriesgar, no por hacer una prueba para el diagnóstico, pues voy a terminar generando una catástrofe en el paciente. Y siempre correlacionar con la clínica. La clínica aquí siempre es importante. Recuerden que habíamos hablado de estos factores que puede tener el trabajador, pero ¿cuál es el impacto que tiene a nivel ocupacional esta alergia? Como siempre, puede generar ausentismo del trabajador, disminución en la posibilidad de trabajar. Imagínense esas manos llenas de lesiones, pero trabajando además de eso con los guantes puestos, pues va a ser un complique. Va a generar reubicaciones laborales. Recuerden nuestra resolución 3050 y cómo esto nos va a permitir generar las recomendaciones para todos los médicos que estamos acá, que entendamos la importancia de generar esas recomendaciones y restricciones. En este caso, el no uso de guantes de látex será restrictivo, no puede hacerlo. También, obviamente, al final es posible, recuerden que dentro de nuestro manual de calificación de pérdida de la capacidad laboral, el 1507 del 2014, perdón, las dermatitis tienen un valor que va entre el 3 y el 5%. Luego puede generar una incapacidad permanente parcial, esto unido a la edad y a la parte económica y al rol laboral. Se puede generar riesgo de anafilaxia en procedimientos, ya podemos tener una catástrofe dentro de nuestra IPS, dentro de nuestra empresa, y obviamente esto va a generar costos institucionales. Recordemos que la enfermedad laboral por alergia al látex es una enfermedad laboral prevenible. Luego, si es prevenible, pues podemos implementar este tipo de programas que ya vamos a mirar cuáles son. ¿Qué programas exitosos hemos visto a nivel mundial? Entonces, el Latex Safe Hospital es un programa que se generó en los Estados Unidos posterior a las restricciones que generó la FDA, que es la Food and Drug Administration. ¿Qué parámetros se tuvieron en cuenta? Uno, eliminar los guantes con polvo. Dos, sustitución con nitrilo, con guantes de nitrilo y vinilo. Recuerden una cosa, los trabajadores también pueden ser alérgicos al nitrilo y al vinilo. Ya vamos a hablar un poquito más adelante del tema. Hay que tener protocolos para identificar a los pacientes que tienen atopia y que pueden ser alérgicos a esta sustancia o a otra. Recuerden que el hecho de tener alergia a otras sustancias los puede hacer sensibles a hacer alergia al látex. Y obviamente este programa hizo una reducción significativa a la sensibilización y a los síntomas de los trabajadores. Entonces, recuerden, Latex Safe Hospital. En Italia y Alemania, países europeos, también se han generado programas que lo que hacen es básicamente vigilancia epidemiológica activa, es decir, buscar a los trabajadores que tienen estigmas alérgicos y que han presentado este tipo de reacciones. Se registran los casos y se ha hecho una sustitución progresiva del látex con otras sustancias, como les decía, como es el caso del nitrilo y los vinilos. El resultado, pues, ha sido una disminución sostenida y una eliminación del polvo que nos va a generar menos problemas de tipo alérgico asmático que está en nuestra población subiendo. Muy bien, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades, el CDC, habla de unas estrategias de precaución universales con control de exposición y educación continua, es decir, comenzar a darle capacitación a la gente, un poco lo que estamos haciendo acá, de cuál es esa alergia y sensibilizarlo al mismo. El impacto ha sido obviamente una identificación de este problema como un problema que sí afecta a muchas personas. Por eso, fíjense que nuestras estadísticas hablan de hospitales hasta con el 20%. ¿Cuáles? Los que hacen seguimiento. Recuerden que si yo no sé y no busco, no encuentro. Pero si busco, encuentro. Luego, estos programas, el primer punto siempre que ustedes tienen que tener clave es que aumenta la presencia de trabajadores. Eso no significa que el programa sea malo, sino que está haciendo su labor, que es identificar a los trabajadores que tienen la alergia. Y obviamente vamos a mirar qué pasa con la relación directa entre el uso de guantes y el aumento de casos. Pero como les decía, podemos tener trabajadores a los cuales vamos a sustituirles
el látex por el nitrilo. ¿Qué pasa? El nitrilo también, como lo están viendo en esta imagen, donde están viendo igual pápulas eritematosas, que están con edema en piel, que están aumentadas de tamaño, por eso lo llamamos pápulas. El nitrilo puede generar hipersensibilidad alérgica del tipo 4. Puede ser frente al nitrilo o a los aceleradores químicos. Recuerden que el guante de nitrilo per se tiene, por ejemplo, diurams, carbamatos y metcartobenzotiazoles. Estos aceleradores químicos pueden también inducir la respuesta alérgica y están presentes en los dos tipos de guantes, pero se puede generar este tipo de alergia. Luego yo tengo que tener en cuenta que la solución que vamos a plantear en otro punto, que habla de la sustitución de guantes de látex por guantes de nitrilo, también puede generar en algunas otras personas la alergia al nitrilo. Es menos frecuente la alergia al nitrilo, claro, eso es cierto. Tiene un tema muy interesante y es que obviamente aquí no se produce la alergia a las proteínas del látex, no lo contiene. Luego la alergia es de tipo 1 por el látex, pero es diferente a la alergia del vinilo y a la alergia del nitrilo, porque esta es básicamente una reacción de tipo irritativo o tipo 4. Recuerden que hay una diferencia entre la irritación, que es por el contacto y el daño directo de la piel, mientras que la reacción alérgica está mediada por la inmunoglobulina E y por la degranulación de los mastocitos, de la histamina y de estas sustancias, de las prostaglandinas que estábamos hablando y que generan la presencia de la sustancia alérgica. Entonces, hacemos una reacción de tipo 4, bien sea al nitrilo o a los aditivos químicos o a los plastificantes. Es posible, pero es esta alergia al nitrilo y al vinilo. ¿Cómo se genera? Pues básicamente el nitrilo y el vinilo no contienen esas proteínas naturales, pero tienen aceleradores químicos y aditivos industriales. Y el nitrilo per se va a generar esta reacción de tipo 4 retardada con activación de los linfocitos T. Al activar los linfocitos T se va a generar una inflamación de la piel, que es lo que vemos, esa piel levantada rojita y además de eso con un poquito más de temperatura, vamos a ver que es una reacción de activación del linfocito. Hay inflamación cutánea localizada, que es lo que estamos viendo. Ese levantamiento, esa pápula, es un sitio de inflamación. Obviamente, es mucho menos frecuente la alergia al nitrilo y al vinilo que la alergia al látex, lo cual nos proporciona en el trabajo de poder hacer estos guantes de nitrilo, pues una ventaja, porque pues obviamente van a ser un poco menos, un gran menos la cantidad de personas alérgicas al látex que alérgicas al nitrilo. Mucho menos en el nitrilo, por lo tanto, pues vamos a tener una ventaja. ¿Qué diferencias tienen la alergia del nitrilo con la alergia al látex? Uno, la alergia al nitrilo es muy raro que produzca anafilaxia, mientras que si bien es cierto, no es muy frecuente en el látex, es más frecuente en el látex que en el nitrilo. No tiene síntomas respiratorios, que sí tiene el látex. No recuerden que les comentaba que la alergia al látex puede generar asma, con lo cual estaríamos generando un problema respiratorio y sistémico que si bien se da en el látex, no se da con el nitrilo. Y el nitrilo también está muy bien localizado. Recuerden que las lesiones por látex son en manos, en cara y puede tener una reacción de tipo sistémico anafiláctico. Por ende, el sustituirlos con nitrilo para nosotros va a ser una ventaja importante en la lucha contra este tipo de alergias en el sector salud. Bueno, muy bien. Importante entrar a hacer una concientización. Dentro de los puntos claves, claro, está, uno, identificar a los trabajadores que pueden tener alergias cruzadas al látex con otras sustancias. Recuerden que vimos el kiwi, recuerden que vimos algunas frutas que pueden generar este tipo de alergia. Entonces, yo lo primero que hago es identificar a los trabajadores que pueden tener alergia y que pueden tener otros tipos. Recuerden de los estigmas alérgicos. Entonces, cuando entra un trabajador a nuestra consulta o cuando entra un trabajador a mi consulta y estamos verificando este tipo de alergias, lo primero que hacemos es identificar que no tenga estos estigmas alérgicos. Entonces, recuerden las ojeras y la línea aquí sobre la nariz. Si ustedes tienen hijos, recuerden que estos son estigmas alérgicos y uno los ve allí rascándose la naricita y generándose esa línea. Cuando uno tiene un trabajador con este tema y ya sabe que va a trabajar en salud con guantes durante más de una hora en los procedimientos, pues tenemos una persona que muy probablemente
va a tener esta reacción al látex. Digamos que el punto clave es no solamente reemplazar el guante de látex por el guante de nitrilo, porque recuerden que también al nitrilo se pueden presentar alergias, no tan severas como las del látex, no, o sea, sin síntomas respiratorios y la alergia y la anafilaxia, que es una reacción catastrófica, como les decía, pues finalmente con el nitrilo es mucho menos frecuente que con el látex. Pero tenemos que tener en cuenta que es la vigilancia, no solamente el control de cambio el guante de látex por guante de nitrilo, no. Tenemos que entrar a mirarlo porque recuerden que estos trabajadores, además de eso, van a hacer alergia a otras sustancias. Entonces tengo que tenerlo en cuenta porque muy seguramente los voy a estar exponiendo a muchas más sustancias. Se calcula que más o menos en los ámbitos de trabajo tenemos hasta 3.000 sustancias que pueden generar alergia. Esto reportado por la OIT y la OMS. Entonces, si yo tengo esa cantidad de sustancias, pues no solamente es la alergia al látex, sino a todas ellas. Y recuerden que cuando tenemos un trabajador que está y que ya generó una alergia a una sustancia, pues puede generar más. Eh, Obviamente lo derivamos a la EPS, a la prepagada o a la póliza de salud que tenga la persona para que sea estudiado por alergología. Recuerden que el prick test, el test de parche, todo esto no lo podemos hacer en la empresa. Luego tenemos que mandarlo allá. Y siempre que tengamos un paciente con este tipo de alergias, debemos hacer este tipo de pruebas para la identificación. Y el hecho de que en la prueba ya me aparezca que es alérgico al látex, pues obviamente vamos a estar frente a una prueba de origen positivo. Recuerden que además de eso el látex se utiliza en otro tipo de prendas, no solamente en guantes y no solamente para este tipo de temas. Luego, siempre será importante preguntarle a las personas cuáles son sus hobbies o qué otras actividades presentan, porque puede ser que suena como cascos, se oye como cascos, pero no es un caballo. Puede ser un burro, puede ser otros de los que tienen también pezuñas y que suenan como tal. Luego, la importancia siempre de hacer el diagnóstico diferencial. Y recuerden siempre que la prevención aquí es lo clave. Pero pues obviamente, hasta que no aparezca el síntoma, no lo vamos a poder tener identificado. Recuerden todos estos elementos que hemos hablado para poder hacer nuestro siguiente trabajo. Pero no sé si arrancamos con evaluación o preguntas, Diana. Tú dirás, ¿cómo estamos? Doctor, vamos en este momento con el evaluémonos, nuestro segundo sondeo. Listo, entonces primero evaluemos. Muy bien. ¿Listo? La primera pregunta de este evaluémonos dice, la alergia al látex es una reacción de hipersensibilidad del sistema inmunológico A los polímeros de los guantes, B, las bacterias del látex, C, las proteínas del caucho natural, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, los polímeros de los guantes, 25%. B, las bacterias del látex, 4%. C, las proteínas del caucho natural, 29%. D, ninguna de las anteriores, 5%. Y E, todas las anteriores, 38%. Ok, muy bien. Efectivamente, recuerden, a las proteínas del caucho natural. Sin embargo, también hay algunos químicos. Cuando hice la pregunta no caí en cuenta que podía llegar a confundirse con la preguntada, pero efectivamente pasaron de un 12% a un 29%. Son las proteínas naturales del caucho las que producen este tipo de alergia. Muy bien, vamos entonces con los resultados de la segunda pregunta. La alergia al látex se diagnostica con A, prick test, B, test de parche, C, IgE específica y cuadro clínico, D, ninguna de las anteriores o E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, prick test, 6%, B, test de parche, 11%, C, IgE específica y cuadro clínico, 37%, D, ninguna de las anteriores, 0%, y E, todas las anteriores, 46%. Muy bien. Efectivamente, todas las pruebas son el prick test, el test de parche, la parte clínica y la inmunoglobulina E. Por ende, eran todas las anteriores, pasamos de una positividad de 24% a 46%. Claro, yo entiendo que todos estos temas y con estos nombres tan técnicos a veces son complicados, pero veo que la respuesta fue muy buena.
Listo, entonces vamos ahora con la tercera y última pregunta. Las intervenciones para alergia a látex en empresas son: A, identificación de trabajadores alérgicos; B, vigilancia epidemiológica activa; C, guantes de nitrilo; D, ninguna de las anteriores; o E, todas las anteriores. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos dejen sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, identificación de trabajadores alérgicos, 13%; B, vigilancia epidemiológica activa, 7%; C, guantes de nitrilo, 4%; D, ninguna de las anteriores, 1%; y E, todas las anteriores, 74%. Efectivamente, Dianita, son todas las anteriores. Identificar a los trabajadores, vigilancia epidemiológica activa y guantes de nitrilo. Que lo dejé de tercero porque no es la solución única y omnívora, que es lo que tenemos a pensar cuando hablamos de la alergia al látex. De una vez cámbielo a nitrilo. Ojo, recuerden que el nitrilo también puede generar la alergia y son intervenciones de tipo integral. Muchas gracias, Dianita, a ti y a todos los asistentes. No sé si tengamos preguntas y si no, vamos a la parte general contigo. Sí, doctor, si tenemos un par de preguntas por aquí. Cuenta. Nos hacen la primera. El polvito que tienen los guantes quirúrgicos, eso me da rasquiña, y si me paso los dedos en los ojos, me da rasquiña y se me pone rojizo el ojo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Entonces, mira, lo primero es importantísimo que te hagan un test, el de inmunoglobulina E, porque recuerden que ese polvo puede ser químicos para facilitar la postura del guante, pero también puede haber algo de presencia de látex. Entonces, importante primero ver a qué es la alergia. Segundo, una vez te hagan el prick test y la inmunoglobulina E, porque tú me estás diciendo, esos serían los dos importantes, tener claro que no puedes entrar en contacto ni con el polvo ni con el látex. Además de eso, porque tú lo estás mostrando, donde te tocas, y fíjate que coordina perfecto con la conferencia, donde te tocas inmediatamente hay alergia. Entonces, ¿cuál es el punto? Cámbiate de una vez a nitrilo. No es lo único que hay que hacer, pero hay que hacer primero el diagnóstico. Y obviamente puedes tomar mientras tanto antihistamínicos. Pero lo importante es que te identifiquen exactamente cuál es la sustancia que te produce la alergia. Esos serían los pasos que hay que seguir. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Qué tipo de recomendaciones prácticas le podemos realizar a los trabajadores de la salud? Lo primero es, si son trabajadores que tienen estigmas alérgicos y que tienen antecedente de alergia y obviamente alergia también cruzada a algunas frutas, que vimos que es el síndrome látex kiwi y con otras sustancias de tipo químico, pues lo primero es que esos trabajadores yo tengo que tener muy en cuenta de rápidamente que me reporten cualquier eritema, cualquier respuesta dermatológica o respiratoria. Si tienen asma, obviamente, yo ya sé que ellos van muy probablemente a hacer o dermatitis por el látex o asma por el látex. En ese orden de ideas, primero, la identificación de esos trabajadores que tienen esas condiciones. Y segundo, enviarlos a la EPS o a la prepagada. Yo sé que eso está complicado hoy en día, pero pues nos toca hacerlo porque esas pruebas no las podemos hacer en empresa. Que le hagan sus test y que verifiquemos. Si tiene alergia al látex, inmediatamente cambiarlo a nitrilo y obviamente también utilizar estos trabajadores, obviamente el lavado, cuando por ejemplo en temas quirúrgicos, el lavado que uno tiene que hacerse también ayuda a generarse dermatitis por resequedad en la piel. Si tienen hipotiroidismo también. Entonces, clave tener en cuenta estas otras condiciones, siempre tener a mano cremas para mano. Los hombres usualmente no la usamos. Yo la cargo en todo lado porque a mí se me resecan mucho las manos. Entonces, mi hija, además de eso, vive pendiente mío, me vive comprando cremitas para las manos y para las cutículas. Entonces, recuerden, humectense bien la piel y tengan cuidado. No es la resequedad de la piel, sino estos brotes, estas pápulas eritematosas, es decir, el levantamiento rojito en la piel, no es normal. Inmediatamente consulta. Y obviamente una prueba que les va a servir mucho es inmediatamente pasarle a guantes de nitrilo, teniendo en cuenta que el guante de nitrilo también puede generar la alergia. Si en vacaciones no les da, eso es más también indicador de que estamos frente a una alergia al látex. Muy bien, doctor Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos Justo. todas estas cosas que se pueden aplicar en nuestro día a día. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de Tu Comunidad.
Nos vemos el próximo martes, que estén muy bien. Chao, chao Diana, chao ingeniero, y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias y a nuestros participantes. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También allí encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas, totalmente actualizados para que los realicen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Positiva Educa, comunica y cultura preventiva. Queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a nuestro canal de WhatsApp. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR. Muy bien, los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Chao. Hablemos de la importancia de la salud psicosocial. No es un lujo, es una responsabilidad y un compromiso personal. Sin embargo, Positiva te da la información y las herramientas para que le hagamos frente a esto. Te vamos a mostrar lo que vimos aquí en el segundo Congreso de la Salud Psicosocial en Cúcuta. Hoy en Cúcuta, en el segundo Encuentro Nacional de Salud Psicosocial, hicimos un enfoque muy especial y es la salud psicosocial. La salud mental es un pilar fundamental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en procura de disminuir esas cifras tan altas de siniestralidad, de enfermedad laboral y fomentar el bienestar del trabajador como parte de ese clima y de esa cultura organizacional de la prevención. Quiero que nos cuentes con qué expectativas llegaste a este congreso y con cuál te vas. Pues la expectativa fue como llegar a una sala y ver una charla, como todo congreso que uno va, pero no, pues tenemos la fortuna de que todo lo que se está realizando ha sido como muy dinámico, como muy basado en las empresas, muchos ejemplos, mucha construcción de material para uno llevarse para su empresa y muy bonito, muy chévere. Si pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Excelente. ¿Cómo crees que esta metodología la podemos aplicar en nuestras organizaciones? Mira que nosotros en las organizaciones tenemos, además de papeles, tenemos lo que es un tangible, que son los tangibles, los personal de talento humano, que está expuesto y disperso por toda nuestra institución y que maneja emociones como tristeza, enojo, alegría, frustración. Entonces lo que hacemos nosotros desde la parte de gestión humana es brindarles estrategias para que ellos día a día su labor la hagan más amena. Y si tú pudieras definir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Tú lo acabas de decir, es un congreso muy espectacular. Y espectacular, ¿por qué? Porque además de integrarnos, tenemos diferentes escenarios donde podemos interactuar. Quiero que nos cuentes cuál de todas las herramientas o técnicas te llevas para la organización. Bueno, dentro de las herramientas y técnicas que me llevo para la organización, la verdad es el manejo de la inteligencia emocional con nuestros colaboradores o trabajadores, con el fin de manejar todas las emociones y poder llevar un clima organizacional de forma adecuada. Si tú pudieras describir este congreso en una palabra, ¿cuál sería? Creería yo que es exitosa y sería muy productiva. Queremos dar el agradecimiento a nuestras empresas afiliadas, a más de 250 personas que participaron hoy en nuestro segundo congreso y que pudieron llevar la prevención a todos los lugares y a cada una de sus empresas.